cabo esta serie titulada Conociendo los tiempos del fin, donde estamos analizando profundamente en la Biblia realmente en qué nos encontramos y cómo podemos demostrar sin ningún lugar a dudas que realmente nos encontramos en la última generación. Y una de las cosas más importantes que tenemos que entender los cristianos es que es el tiempo de volverse a Dios. Es el tiempo de tomar en serio a Dios. La Biblia está llena de advertencias, como Mateo 7, en aquel día me dirán, Señor, Señor, hablamos lenguas, hasta demonios echamos, hicimos milagros, a muchos les hacíamos y se caían, etcétera, etcétera. Y les diré, nunca los conocí, porque nunca hicieron mi voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Dios es creer que lo que la Biblia dice es verdad. Y si tú vienes a un estudio de francés, o a un estudio de hebreo, o de italiano, o vas a la escuela a estudiar geografía, imagínate que el maestro sepa que no llevaste tu libro de geografía, o tu libro de historia, o de civismo, o de todos los libros, ¿verdad? En mis tiempos que teníamos la mochila cargada como con 10 libros. Entonces no podía, nos sacaba de la clase el maestro en aquel tiempo. Entonces venía la Biblia, venía el domingo a la iglesia y no traer el libro. Pues ¿a qué vienes, no? Pues nomás vengo a oír, vengo a escuchar nada más. Pero cuando tienes la Biblia en tus rodillas y hablando el predicador, pero es que como están los versículos ahí en la pantalla, ¿para qué traigo ya la Biblia? Porque si no la aprendes a manejar, a ver el libro de Amós, me voy al índice, Amós página 1195, la busco rápidamente y me doy cuenta que comienzo a manejar mi Biblia y comienzo a descubrir dónde se encuentran en el Antiguo los Salmos, que está a la mitad de la Biblia, los Proverbios, el Apocalipsis, y no andas buscando Génesis en los Evangelios. Entonces, esta es la razón por la cual el cristianismo se encuentra como se encuentra. Ahora, fíjense ustedes, la segunda prueba, si mañana yo le pregunto a cualquiera de ustedes que no trajo la Biblia hoy, ¿me puedes hacer llenar una hoja tamaño carta en un resumen de lo que oíste ayer en la conferencia? No llenan ni la mitad de la hoja. Porque es más difícil recordar que estar escribiendo o tomando notas o estar en contacto con la Biblia o con el libro de geografía o de historia o con la materia que tengas que escuchar. Cristianos, familia de Dios, pónganse las pilas. Ya estuvo suave solamente de venir a calentar una silla el domingo sin tener en cuenta las grandes responsabilidades que tenemos como hijos e hijas de Dios. En la Biblia encontramos dos patrones que nos muestran claramente que Dios tiene en su plan cósmico de los tiempos cronología, porque dice yo soy el primero, yo soy el postrero, desde el principio hasta el fin. Entonces, el Dios de los cielos, creador del universo, el maestro de maestros, el sabio de los sabios, cuyos pensamientos no son otros pensamientos, tiene un plan. Y tiene un plan secreto. Por ejemplo, para darles rápidamente esto como un ejemplo, para no ser redundante, Satanás no sabía el plan de Jesucristo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, si los príncipes de este mundo, o sea, está hablando de los principados satánicos, hubieran sabido que Judas no iba realmente a funcionar y que matando a Cristo se les iba a devolver el tiro por la culata, nunca Satanás se hubiera metido a Judas, ni hubieran crucificado a Cristo, ni el diablo hubiera asusado a los líderes religiosos para que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque aunque sabían que venía el hijo de David y que algún día vendría un Mesías,
no se mencionaba que era el Hijo de Dios. No se mencionaba que era Dios en la carne, aunque de alguna forma Isaías capítulo 7, capítulo 9, nacerá de una virgen, etcétera, etcétera, pero todo estaba muy velado. Entonces, el diablo y los demonios, lo único que sabían era realmente que él era un enviado de Dios, claro, Jesucristo, pero no entendían claramente que en su muerte se encontraba el secreto de su derrota y menos en su resurrección. Y cuando Cristo resucita a los 3 días, qué susto se llevó Lucifer al darse cuenta que ahí fue exhibido, dice Colosenses 2, 14 en adelante, públicamente, como que Cristo venía a vencer y a decirnos que mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces, así la Biblia está llena de secretos y de piedras preciosas escondidas que Dios le quiere revelar a los cristianos, pero no a todos los cristianos. Oiga, ¿de qué está usted hablando? Que no todos somos iguales en cuanto a que somos hijos de Dios. Pero así como en los apóstoles encontramos en el cuadro de la última cena a uno nada más de los 12 apóstoles recargado en el pecho de Jesús, ¿quién era? El apóstol Juan. ¿Por qué solo a Juan se le retrata en el pecho de Jesús? Porque era el apóstol del amor, el apóstol que él escogió en lugar de los otros 11 estar más cerca de Jesús. Y ese lugar en el pecho de Jesús está vacante. Entonces hay cristianos que están más cerca de Jesús que otros. Son cristianos, pero como Pedro algún tiempo de su vida lo siguen de lejos. Nunca traen la Biblia. Llegan a un hospital a hablarle a una persona, a tu mamá, a tu madrina que se está muriendo, que tiene cáncer, y llega el doctor, ¿alguien puede leer un salmo en un velorio, en un entierro? Y los cristianos, piu, piu, piu. No abre ni el pico, nada absolutamente, porque no saben ni dónde se encuentran los salmos, ni qué pasaje leerle de la Biblia a un enfermo, o cómo guiarlos y decirles que necesitan el plan de salvación, recibir a Cristo. Entonces tú tienes que tener una Biblia en tu coche, otra en el baño, otra en tu oficina, en tu cuarto, en tu taller. Hay otras chiquitas que traen para cuando viajas en el avión, en el autobús, etcétera, etcétera. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y hasta que tú tomes esa decisión en tu vida, las cosas van a cambiar como no te imaginas. Porque serás fortalecido como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagas, escúchame bien, todo lo que emprendas, prosperará. Porque el fruto de nuestra prosperidad y nuestras bendiciones vienen de nuestro contacto con este libro. Muy bien, dentro de la cronología del plan de Dios, Dios le dio a Israel la semana de 7 días, 6 días de trabajo por uno de descanso, y al mismo tiempo que Dios creó en 6 días el universo, el 7º de descanso, Dios dice en el Salmo 90, en primera de Pedro, que para Dios un día de 24 horas es como 1000 años. Con mucho cuidado, síganme. Entonces, estos 6 días de 24 horas, Dios le da a Israel semanas de años también. En otras palabras, bíblicamente, la historia del ser humano, desde Adán hasta que venga Jesucristo en su segunda venida, tienen que pasar 6000 años. Por ahí ya vamos bien. No puede pasar más tiempo porque es el tiempo exacto de Dios. 6000 años. Ahora, ¿cómo estamos contando nosotros los años a través de la historia? El impacto de Jesucristo en la historia ha sido tan grande. Señores historiadores, maestros, sociólogos que nos visitan, ateos, escépticos y agnósticos, la historia la contamos desde antes o después de Buda. ¿Antes o después de Mahoma?
¿Antes o después de Zoroastro? ¿Antes o después de Mahatma Gandhi? Antes y después de Cristo y después de Cristo. Es tan grande el impacto de Cristo que divide la historia. Es tan grande que se celebra su nacimiento en Navidad y en Semana Santa su muerte. No hay otro personaje en la historia que haya impactado tanto al mundo como la vida de Jesús de Nazaret. Ahora, este impacto de Jesucristo en la historia nos muestra que no sabemos cuándo nació. Muchos dicen que nació entre el año 6 o 7 de nuestra era cristiana, no en el año 1. Porque de Cristo a nuestros días tienen que pasar, ¿cuántos años? 2000 años. A ver, vamos por orden. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a la cruz, 2000 años. ¿Cuántos van? 4000. Y de Cristo a nuestros días, 2000 años más, para que se cumplan los 6000 años de historia y entramos al milenio, que es el 7º día de descanso o las vacaciones del cristiano. Por eso son 1000 años el milenio. Entonces, si han pasado estos 2000 años de Cristo a nuestros días, ¿por qué no ha venido? Lógico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas razones, y es maravilloso esto. Los judíos, en la Biblia, el año es de 360 días. ¿Lo sabías, verdad? El año de los judíos, o el año bíblico, es lunar, no solar. Los judíos contaban a través de la aparición y la desaparición de la luna como los días, no como nosotros. Y cuando un papa llamado Gregorio, en el siglo II, siglo III después de Cristo, el papa Gregorio cambió el calendario lunar por el calendario solar que nosotros tenemos, de 365 minutos y segundos. O sea, se le agregaron al calendario 5 días por año, más los años bisiestos. Entonces, aquí hubo un desajuste, porque cuando llegaron los romanos en el año 70 después de Cristo, de que él murió, y finalmente en el año 135 después de Cristo, cuando ya arrasaron con Jerusalén, todos los libros de la Torá y los libros del judaísmo, donde tenían ellos la cronología y la contabilidad de los años desde Adán a nuestros días, de acuerdo a las genealogías de la Torá, desaparecieron. Y después los judíos volvieron otra vez a sacar 2 libros más aparte de la Torá, que se llama el Talmud y el Mishnah. Estos 2 libros no son inspirados por Dios. Inspirado por Dios es la Torá, que involucra los 5 libros de la Biblia. Por eso es Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia son el Pentateuco, como se llama, o la Torá, porque son los libros que Dios le dio a los judíos con las leyes de Israel. Pero el Mishnah y el Talmud son interpretaciones de la Torá. Entonces no fueron inspirados por Dios. Y en el Talmud y el Mishnah hay 600 más mandamientos que los judíos tienen que cumplir. Como por ejemplo en el Shabbat. La última vez que mi esposa y yo estuvimos en Jerusalén, ahora los invitamos, vamos a regresar en junio de este año a Jerusalén. Ya van más de 150 inscritos, increíble. Y a ver si nos alcanzan los cohetes de Irán. No. Lo que más me han, los correos que más hemos recibido, ahora que comenzó el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que es un conflicto que se inició en 1979, cuando el Ayatollah Khomeini convierte Irán en la República Islámica de Irán. Antes de 1979, Reza, el Shah de Irán, era amigo de Estados Unidos y no había los problemas que hay ahorita. Pero entra el Ayatollah Khomeini en el 79, se convierte en la República Islámica de Irán y comienza a prevalecer la religión sobre el Estado.
Ahora sí que ya no hay ni siquiera separación de iglesia y Estado, ahora es la religión la número uno y los líderes religiosos mandan y gobiernan Irán, no el Estado, el presidente de Irán. Entonces todo comenzó ahí, pero no voy a estar buscando más información acerca al respecto, pero con esto les quiero decir lo siguiente. Desde ese tiempo Irán se convierte en una nación que ha financiado el terrorismo, es declarada la número uno del terrorismo por financiar a un grupo que se llama Hezbollah. Hezbollah significa el partido de Dios, que está financiado por Irán y tiene sus bases en el Líbano. Después Irán comienza a financiar a Al-Qaeda, después comienza a financiar a Hamas de la Franja de Gaza y comienza a tratar de levantar grupos para tratar de destruir la nación de Israel. Sin embargo, en las últimas semanas o meses, esta nación ha cobrado o está resurgiendo en los encabezados públicos precisamente por el conflicto de que ahora la guerra ya no es con miras telescópicas para querer matar a un líder, ahora los matan desde el aire. Impresionante la tecnología a la que hemos llegado, ¿verdad? Ahora puede volar un dron sobre una nación. Escuchen esto, ese dron puede ver una caravana de 10 carros y ese dron sabe y tiene la foto, síganme con cuidado, de la persona a la que están buscando asesinar o eliminar, y el dron pasa y monitorea las 10 carros y sabe en qué carro va esa persona por la foto que trae la computadora. Y en ese momento el dron sabe y ¡rum!, en segundos cae y eliminan ese vehículo, el tren o donde vaya esa persona. Así fue como ha eliminado Rusia, Estados Unidos, Israel a muchos jefes militares o terroristas sin que tengan ya que estarlos esperando con una mira telescópica. Ese es el avance impresionante en que los militares están tomando el mundo y ahora toda la guerra es desde el aire y desde el aire. Por eso dice la Biblia, y vi caer meteoros del cielo, decía Juan, que tal vez, ¿verdad?, son los drones que van a caer y que van a terminar con casi 2/3 partes de la humanidad antes de que Cristo regrese para establecer con nosotros el milenio. Pero el punto es el siguiente: cuando nosotros nos concentramos en la Biblia, nos damos cuenta que estos 6,000 años están a punto de cumplirse y que si hacemos la contabilidad, estamos en el 2020, ¿verdad? Muy bien. Si Cristo nació en el año 33, que es desde que se cuenta su muerte, y no en el año 1, entonces nos encontramos en el 2033. Síganme con cuidado. Suponiendo que nació en ese día, ok, estamos en el 2020. Si los 6,000 años se cumplen dentro de 13 años, quítale 7 años de la tribulación. ¿Cuántos son? Sí estudiaste aritmética, ¿verdad? 33 menos 7, 2006. Y 2006, estamos en 2020. ¿Por qué le quitamos 7 años? Porque estos 7 años de la tribulación nosotros no vamos a estar. Esto está haciendo un cálculo somero sin llegar a un dogmatismo. El hermano Dulce dijo que venía el 2026. Por el amor de Dios, han sacado tantas tonterías como no se imaginan. No estamos dando fechas ni mucho menos, porque el día y la hora nadie la sabe. Pero Jesús dijo que los tiempos los deberíamos de conocer, como lo vamos a ver. Vayamos a Mateo capítulo 24 en el Nuevo Testamento y vamos a partir de aquí para continuar con este estudio precioso de conociendo el tiempo en que nos encontramos. Si siguiéramos esta lógica del 2033 y en el 2006 antes viniera el arrebatamiento de la iglesia, estamos diciendo pues que nos quedarían 5 o 6 años, ¿verdad? Porque podía venir Cristo hoy en la noche o mañana o el 2021, el 22 o el 23, etcétera, etcétera. Pero esto desde la perspectiva somera
de un análisis especulativo, lo aclaro, para que nos encontremos y podamos deducir que aunque no falten 5 o 6 años o 13 años, solo Dios lo sabe, repito, porque el calendario judío, ¿saben qué atraso tiene? Si tú le preguntas a un judío, la comparación del calendario judío con el calendario de nosotros es de 250 años. Ellos se encuentran en el año 250 antes que nosotros. Es más, aquí tengo ya la fecha, ¿verdad? En el 2019, ¿verdad? El año judío era de 5.800 aproximadamente. Entonces ahora ellos están más arriba o más abajo por los cálculos del Mishnah y de los libros que se perdieron, y el análisis y las genealogías no pudieron calcular exactamente. Y nosotros bíblicamente, hubo un obispo en Inglaterra llamado Busher, arzobispo Busher, que fue el que dijo que desde Adán hasta Cristo son 4,000 años. ¿Basado en qué? Basado en las genealogías que se encuentran en el capítulo 10 del Génesis. Ahí está la genealogía de las Génesis. Adán tuvo esto y esto y esto, y Isaac tuvo esto y esto y esto, y etcétera, etcétera. Y vienen todas las genealogías de donde descendemos todos. Y basado en esas genealogías, que hay un margen de error de algunos años, se calculó que de Adán a Cristo hay 4,000 años, y de Cristo a nuestros días llevamos 2,000 años. Pero no puede haber más de 25 o 30 años de margen de error. Entonces nos encontramos demasiado cerca, más cerca de lo que nos imaginamos. Ahora bien, otra cosa importante, antes de leer Mateo 24. El rapto de la iglesia, es increíble que haya personas que ya ni en el rapto crean. Yo he escuchado conferencias de personas que no creen ya ni en el rapto. Estamos en la apostasía. Están negando cosas superbíblicas. Si el rapto de la iglesia comienza con la firma del anticristo, autorizando la reconstrucción del templo judío, en el momento que el anticristo confirme Daniel 9, 24 al 27, especialmente el 27, y firme, los judíos tienen derecho a habitar en paz sin que nadie los moleste por 7 años, y pueden reconstruir su templo, ahí, ese día, ese minuto, esa hora, comienza los últimos 7 años que se conocen como el tiempo de angustia de Jacob, el día de la ira de Dios o de Jehová. Y el Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, el día del Señor. El día del Señor no es el día del rapto, el día de Cristo es el día del rapto, el día del Señor es el tiempo de la tribulación, para que sepamos distinguirlo proféticamente a ustedes que les interesa el estudio de las profecías. Entonces, desde ese momento, muchos creen que al firmar el anticristo, el pacto, los cristianos desaparecemos y somos arrebatados. No es así. El rapto puede ser 1 año antes de que el anticristo confirme el pacto. ¿Me van siguiendo con mucho cuidado? El arrebatamiento puede ser 3 años antes de que el anticristo firme el pacto. O puede ser 1 semana y a la semana el anticristo confirme el pacto. Entonces no hay tiempo para poder establecer el rapto, ni el día ni la hora. Viene sin que nosotros lo sepamos. De repente desaparecemos del mundo y pueden pasar 1 año, 2 años, 6 meses cuando comience la gran tribulación. Pero lo que es importante es que cuando la iglesia sea sacada del mundo, Dios regresa a tratar con Israel espiritualmente. En 1948, cuando los trajo y se constituyeron en una nación libre e independiente, ahí Israel renació, resucitó nacionalmente.
Entonces los judíos regresaron en el 48 sin convertirse al Mesías, porque hasta la fecha en Israel la mayor parte de los judíos no creen en el Mesías, en Jesús. Solo un judío que se convierte se llama judío mesiánico. Nunca ellos se llaman cristianos. ¿Saben por qué? Porque cuando oyen la palabra cristiano, los judíos asocian el cristianismo con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica los persiguió más de 250, 300 años en la Inquisición con el señor Torquemada en España. Y a los judíos que no querían aceptar a Roma como la salvación, los torturaron, los quemaron, los abrieron de piernas, a las mujeres les sacaban el bebé del vientre, hicieron terribles cosas que Hitler parecería Pinocho con lo que hicieron los nazis. Entonces los judíos oyen hablar del cristianismo. Cuando veamos a Israel se los vamos a advertir. Aguas porque ahí vienen las piedras, O sea, sobre todo en el muro de los templos, cuando están todos los judíos orando, ya ven que ellos hacen así. ¿Saben por qué hacen así al orar ellos? Porque uno de los salmos dice que al orar deben menear la cabeza y recordar que deben recordar lo que están orando. Por eso oran así ellos, entierran sus papelitos en el muro de los lamentos, traen su kipá, cubierta la cabeza. A nosotros se nos prohíbe taparnos la cabeza cuando estemos orando. 1 Corintios capítulo 11. Entonces ellos lo pueden hacer porque son así, esa es su costumbre. Pero ellos, ¿verdad?, no creen en el Mesías y ellos asocian. Si les dice soy cristiano, ellos no saben que el cristianismo no es el catolicismo. El catolicismo es la perversión del cristianismo. El catolicismo nació 250 años después de Cristo. Durante 250 años no hubo papa, no hubo liturgias, no hubo sacramentos, no hubo santos a quienes invocar. No tenías que tomar una cosa o una hostia para decir que estabas recibiendo a Cristo. Pero se convierte Constantino, el último emperador romano, y entonces absorbe el cristianismo antes de él como la religión oficial del Sacro Imperio Romano. Y decimos en mi tierra, es la misma gata pero revolcada. Entonces el Imperio Romano políticamente se da la vuelta y se convierte con el mismo poder, escúchenme, pero religioso. Y desde hace casi 18, 19 siglos, el Imperio Romano es el imperio del Vaticano y gobernó Europa, a los príncipes, a los reyes, y nadie en Europa se podía casar ni a tener negocios sin el permiso de Roma, de la religión. Y los que no pertenecían y aceptaban que el Vaticano era el único representante de Dios, los quemaban, los crucificaban, los echaron a los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablando después del Coliseo romano famoso. Entonces, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que está vivo. Y cuando salimos de la religión y nos encontramos con el Jesús resucitado, que quiere entrar a tu vida hoy, tal vez tú no lo tengas, descubres que el cristianismo es diario. Y lo vives diario. Te levantas y tienes tu Biblia. Te acuestas y tienes tu Biblia. Oras por tu familia, oras por tu esposa, oras por los alimentos. Comienzas a asociarte, tienes una comunión con Dios diaria. Por eso se compara con el matrimonio el cristianismo. Imagínense mi esposa y yo, que me digan 8 meses, Armando, en estos 8 meses que tenemos tú y yo, nos hemos sentado algún día a platicar y algún día tú me has comunicado y compartido tus sentimientos, tus expresiones, cómo te sientes para que yo te conozca más. Porque llegamos en la noche y nomás oigo.
y te volteas para el otro lado, te vas a trabajar durante todo el día. Es más, nos vamos a un seminario de matrimonios, que es donde nos encontramos otra vez, o de vacaciones, y no nos hablamos, tú con el periódico. Yo no te conozco, tenemos 30 años de casado y no te conozco, eres un desconocido para mí, eres una desconocida para mí. ¿Por qué? Porque nunca descubrieron que el matrimonio es comunión. Es comunión. Se pierde la comunicación del matrimonio, perdiste tu matrimonio. Un matrimonio que no se comunica, que no es tan así, donde una vez a la semana a tomar un café, nos vamos de vacaciones, platicamos, nos damos tiempo el uno para el otro, para conocernos, es imposible que funcione. Se levantan barreras de silencio y ya pasaron un mes y tu esposa tiene cara de la jeta. Y nosotros hoy, pero ¿qué le he hecho? Es que hay tantas cosas de ellas que les molestan de nosotros. Pero ¿cómo vamos a descubrirlo si nunca, oye, mi amor, tienes tu jetita linda, dorada, parece una princesita pero con jeta? Dime qué te pasa, ¿verdad? Y a las mujeres les encanta. Porque no son como nosotros. Pueden hablar 5 horas, 6 horas con sus amigas, con lo que sea, y se despiden y en el teléfono siguen hablando y desde el carro siguen platicando, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos nosotros que no nos gusta eso, y tenemos que entender que a ellos les gusta eso, perdón, ya parece que estamos en un seminario de matrimonios. Ya me estoy saliendo del tema, les pido perdón. Bueno, se van a enojar y así es el cristianismo. Ok, entonces el cristianismo no es una religión, es una relación con Cristo diaria. No es el domingo, imagínate, cada domingo a tu esposa de 5 a 6 te comunicas con ella. Así es la religión. El domingo voy a misa, a la iglesia, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ni me acuerdo, ni abro la Biblia, ni oro, ni nada. A lo mucho me echo una persinada de vez en cuando va a meter el gol de la América. O cuando salgo a jugar al campo, ¿verdad? O meto un gol, me echo la persinada también. Es la forma en la que el ser humano vive con la religión. En Mateo 24, versículo 32 al 35, es uno de los pasajes claves para saber en qué tiempo nos encontramos. Y es el que queremos analizar brevemente en esta mañana. Mateo 24, 32 al 34. Jesús dice: de la higuera aprendan la parábola. Número 1, para entender esta parábola de Jesucristo, tenemos que entender qué es la higuera, qué es la vid y además qué es el olivo, que son los 3 árboles que se usan, el olivo, la higuera y la vid, para diferentes fases de la vida de Israel. Entonces, por ejemplo, la higuera, ¿verdad? Es, como lo vamos a ver, representa a el Israel. El olivo representa las condiciones de Israel y la vid representa al sistema religioso de Israel. Entonces, cuando Cristo está hablando de la higuera, inmediatamente lo podemos asociar, porque la Biblia no es de interpretación privada, con Israel, porque Israel es la higuera, y hay cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento donde se representa a Israel como la higuera. Muy bien, de Israel aprendan la parábola. Ahora ya vamos con un poco más de luz. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, noten que no dice el fruto. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean que ya está tierna y las hojas comienzan a salir, que siempre salen antes que el fruto las hojas de todos los árboles, sepan que el verano está cerca. En otras palabras, cuando ustedes vean que Israel renace, ¿cuándo fue esto? El 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años que Israel fue
dispersado, exiliado por todas las naciones del mundo, el milagro más grande de la historia es Israel, porque es la única nación en toda la historia que en un día se constituyó libre, soberano, estado independiente. Nunca en la historia nadie había podido levantarse o formarse como una nación, porque las naciones necesitan una constitución, necesitan o una república, o qué ideología vamos a tener, o para muchos años para que se forme una república como México, Revolución Mexicana, y Pancho Villa se pelea con Zapata, en el norte, Zapata en el sur, se junta, matan a Álvaro Obregón, viene la revolución, todos los Porfirio Díaz y todo lo que pasó, y poco a poco se va formando una república, y viene la constitución, etcétera, etcétera. Tarda años muchas veces en tener una constitución y formarse una nación. Israel en un día se forma toda la constitución de Israel. Por eso es un milagro. Cuando vean ustedes esto, versículo 33, cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que en Mateo 24 oirán de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Será el principio, no el fin, el principio de los dolores. La generación que vea nacer a Israel, ¿quiénes somos? Nosotros. Los que han nacido entre 1946 a nuestra fecha se llaman los baby boomers. Ahorita creo que le llaman los millennials, ¿verdad? ¿O cómo les llaman, Caleva? Los de millennials. Ya tantos nombres, ya yo creo que le llaman los cibernéticos. Bueno, del 46 a nuestros días, una persona que nació en el 46 tiene ahorita 70, 73, 75 años, más o menos. Dios dice que los que vean estas cosas pasando, conozcan que está a la puerta. De cierto les digo, no pasará la generación de los baby boomers. Versión de Alducin. Traduciéndolo al léxico del siglo XXI. No pasará la generación del 48 hasta nuestros días, hasta que todo esto acontezca. Más claro Jesús no podía ser. Ahora muy bien, ¿cuánto es una generación? El Salmo 90 y 1 de Pedro capítulo 3 dicen que una generación es aproximadamente entre 80 y 90 años de edad. Dice, los más fuertes 85, 90. Porque sabemos que antes del diluvio pasaban hasta los 500. Noé a los 500 años fue papá. ¿Se imaginan? Matusalem a los 969 años es el personaje más grande que ha vivido, más que tu abuelito y el mío. Matusalem, 969 años. Viene el diluvio, cambió todo. ¿Y saben por qué se redujo la edad? Porque si Dios nos hubiera dejado vivir más tiempo, ya nos hubiéramos matado como las ratas. ¿De qué estoy hablando? Agarra un cuarto de 5 metros por 5 metros y mete 50 ratas. Van a vivir un mes. Redúcelo a la mitad. Van a vivir 15 días porque se matan más rápidamente. Y mientras más lo reduzcas, más rápido se muerden unas a otras. Mientras más grande el espacio, más tiempo viven. Entonces, así nosotros, Dios tiene que reducir más y más nuestra vida, porque mientras más querramos vivir, si así con 80 años de edad estamos al punto de una tercera guerra mundial, ahora imagínense que Dios nos hubiera concedido que viviéramos más tiempo. Entonces, por la misericordia de Dios, se redujo la vida en los más robustos, 85, 90 años. En el caso de mi familia, mis abuelos maternos de 97, 95 años murieron. En el caso de mi paterno, mi abuelo murió de 90, mi abuela de 95. Muy bien, veamos ahora estas cosas.
las hojas representan el nacimiento o el renacimiento nacional de Israel, porque regresaron en el 48 sin convertirse. ¿Cuándo Israel se va a convertir al Mesías? Romanos 11, 25 y 26. Apocalipsis capítulo 7, cuando Él selle a 144,000 judíos, y ellos en el tiempo de la tribulación, nosotros ya no estamos aquí, el más grande avivamiento de Israel se convertirá cuando Jesucristo venga al final. Y cuando Él venga al final, todo Israel será salvado. Desde luego los que creyeron en Jesús como el Mesías. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Porque las hojas representan el renacimiento de Israel de 2000 años y el nacimiento de la generación de la higuera. Cuando Israel se convierta, entonces el Israel será el fruto de la conversión, porque por el fruto lo conoceremos a un árbol. Si es un árbol de naranjas, da naranjas; si es un árbol de manzana, da manzanas. Ahorita Israel no ha dado fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, benevolencia, que produce ¿quién? El Espíritu Santo. Y ellos no tienen a Ruach el Kadosh, al Espíritu de Dios que tiene la iglesia que Dios nos ha dado. Muy bien. Ahora, es importante que veamos en el capítulo 21 de Lucas algo sensacional, algo asombroso acerca de esto. Porque aquí hay una señal que es la siguiente. Si Israel no hubiera regresado en el 48, no sabríamos qué tan cerca estábamos del rapto. Tenía Israel que regresar en el 48 a la Biblia, porque desde el 48 que regresó Israel a la Biblia, se puede cumplir el rapto. Entonces, el hecho que hayamos nosotros sido la generación que esté contemplando este milagro de Israel en el 48, nos habla que el tiempo está ya contado. Si Israel no hubiera regresado, el anticristo que iba a perseguir. ¿Me están siguiendo? Si Israel no hubiera regresado, ¿quiénes iban a reconstruir el templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿a quiénes 144,000 hubiera Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis ungido con el Espíritu Santo? Entonces, Israel tenía que regresar para que las profecías de los últimos tiempos se cumplieran. Y tú y yo somos los testigos. Antes del 48, nadie sabía ni se imaginaba que Israel iba a regresar. Fue un milagro de la historia. Y el rapto lo mismo. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora, pero va a ser algo que ya se puede cumplir porque Israel está en su tierra. Ahora, en Lucas 21 hay un antecedente maravilloso, y dice en el versículo 29 el Señor Jesucristo: también les dijo una parábola, y está contando Lucas las mismas palabras de Jesús, pero observemos con lupa que Lucas le agrega otras palabras que no tiene Mateo, y nos vamos a sorprender de esto. Miren la higuera. ¿Ya ves que te dije que trajeras la Biblia? Aquí ya me doy cuenta quién la trae. Y todos los árboles. Eso no está en Mateo. En Mateo solamente es la higuera, pero aquí se le agrega que no solamente miremos a la higuera, sino todos los árboles. ¿Quiénes son todos los árboles? En la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el libro de los Antiguos Testamentos, los árboles representan dos cosas: naciones y personas. Como por ejemplo, Ezequiel 31, el cedro representa al anticristo, y los árboles, las naciones que van a estar alrededor del anticristo. Entonces, Cristo está diciendo: vean el renacimiento de Israel y vean las naciones que a su alrededor de él, en el Medio Oriente, van también en el mismo tiempo
y en las mismas épocas a resucitar y a resurgir. Escuchen esto: la Primera Guerra Mundial preparó la tierra para Israel. La Segunda Guerra Mundial preparó a los judíos para la tierra de Israel. Pero para que Israel regresara a la tierra y para que las profecías se cumplieran, antes de 1925-1930 no existía el Medio Oriente. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Las naciones que se encuentran ahorita en el Medio Oriente no existían antes de 1930. Escuchen ustedes lo siguiente: estos árboles son las naciones que surgieron en el mismo periodo. El Líbano, 1920. Siria, 1920. Turquía, el Imperio Otomano turco sale y Turquía se convierte en una nación. Arabia Saudita, 1932. Irak, 1932. Jordania, 1946. Israel, 1948. Egipto, 1952. Todas estas naciones necesitaban primero que Israel surgiera, porque Israel iba a ser el centro de las profecías para que se cumpliera la venida de Jesús. Mire la higuera y todos los árboles. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es sorprendente observar que el Medio Oriente visible, tal como lo vemos ahorita, fue formado en el siglo XX. Existía la Mesopotamia, o sea, Siria y Irak, era lo mismo, era el Medio Oriente, pero no estaba la división entre Siria y entre Irak, Transjordania, Jordania, el Líbano, Egipto. Egipto existe desde hace cientos de siglos, pero no estaba formado exactamente con las divisiones geográficas que los ingleses y los franceses, que fueron los que colonizaron con Portugal y España el Medio Oriente, determinaron, y ellos fueron los ingleses y los franceses los que dividieron el Medio Oriente tal como nosotros lo conocemos actualmente. A Israel le asignaron ese pedacito de tierra, a Jordania eso, a Arabia Saudita eso, a Líbano eso, a Siria eso, y fue después de la Primera Guerra Mundial. Estas cosas que están pasando, vemos nosotros que tenían que suceder para que nosotros pudiéramos comprender que las profecías bíblicas tenían que cumplirse. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién gana? Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. 1957 se firma el Tratado de Roma, donde Jacques Delors, francés: Europa, unámonos, porque la unión hace la fuerza, y Europa tiene que tener una moneda, tiene que tener una constitución, tenemos que unirnos todos. 1967, la Guerra de los 6 días. 1989, cae el comunismo, y en ese momento comienza la democracia a elevarse en el mundo. 1992, el Tratado de Maastricht forma la Unión Europea. En el 2016, Inglaterra dice a la Unión Europea, ahí nos vemos el Brexit. Los ingleses no quieren someterse al euro, quieren mantener su independencia con la libra inglesa, esterlina, y ellos quieren tener su propio gobierno, no quieren pagarle los impuestos a la Unión Europea. Y estos acontecimientos tenían que suceder después de Israel, del 48. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Mercado Común Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, la OPEP, todo tenía que formarse después de Israel. ¿Para qué? Para preparar el camino a las profecías que tenemos aquí de los últimos tiempos, y todos estos eventos han sucedido ante nuestros ojos para que sepamos
que los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. ¿Qué es el 2021? Violencia, incendios en Australia, más de 1.000 millones de especies, ¿me escuchaste bien?, de animales han muerto en Australia. 1 millón de especies casi en las Américas de animales. Y estamos involucrando también a delfines, ballenas, tiburones y peces. Incendios en California, incendios en otras partes del mundo, inundaciones, tsunamis, cambios de clima, ya no hay primavera, ya no hay verano, huracanes devastadores, cada día con más fuerza, grado 3, grado 4, etcétera, etcétera. Nos encontramos un mundo convulsivo políticamente. ¿Qué será? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Comunismo o socialismo? ¿O autocracia? ¿O monarquías otra vez? ¿O una oligarquía? ¿O qué sistema? No, vamos a mezclar mejor ya. Comunismo con capitalismo como China. O socialismo pero también con capitalismo. Y es una ensalada del chef en las ideologías gubernamentales y filosóficas, porque el mundo ha llegado a su fin. Ningún sistema ha funcionado, el comunismo cayó, fue un fracaso, se vuelve a desenterrar al mismo muertito, porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y cometemos los mismos errores, porque usted es la generación de los milenistas o milenios, o ¿cómo les llaman? Cibernético les llamo yo, ¿verdad? No han experimentado lo que nuestros padres en la Segunda Guerra Mundial, lo que se sufrió, y ahorita el pasado ya ni existe para ustedes. Ahorita solamente la computación y esto dinero, y qué carrera es la que más dinero produce, y por acá y por allá, y somos movidos por una ambición, una especulación, una comercialización de todo en todas las cosas, porque el mundo se dirige al comercio. ¿Sabían ustedes eso? El anticristo va a establecer un sistema de comercio en Medio Oriente que va a ser el Plaza Galerías más grande del mundo, en Irak, donde nació tu madrina. Y cuando nosotros veamos estas cosas, nos damos cuenta que el mundo se encuentra en un precipicio, que nos queda muy poco tiempo. Yo te pregunto, ¿tú eres cristiano? Si me contestas que sí, te hago la segunda pregunta. Desde que tú te convertiste, ¿has guiado a alguna persona a recibir a Cristo en su vida? ¿O eres de las personas que estás en el hospital con tu madrina muriéndose? Pastor, ¿puede venir a hablarle a mi esposa de Cristo? ¿O a mi madrina? Y entonces, ¿que tú no le puedes dar un versículo de la Biblia o compartir el plan de salvación? ¿No sabes cómo guiar a tu madrina en agonía a que reciba a Jesucristo en su cama? Tienes que recurrir al pastor. Se murió. ¿Puede venir al funeral para predicarles de Cristo? ¿No lo puedes hacer tú? Claro que vamos, porque es nuestra responsabilidad de los pastores. Pero ojalá que se levantaran más familias ya con un liderazgo, con la convicción profunda de que es lo más importante que el ser humano pueda tener, regresarse a Dios y pedirle perdón por tus pecados. ¿No lo quisieras hacer tú en esta mañana? ¿No quisieras tú considerar ante los acontecimientos que nos rodean que verdaderamente necesitas a Dios? Que tú no puedes ya seguir jugando a la matatena con el cristianismo, ni creyendo o engañándote, que es peor. Porque una persona engañada no sabe que está engañada porque está engañada. Entonces, para que alguien sepa que está engañado, tiene Dios con la Biblia que decirle: estás mal. Tú crees que eres, pero no eres más que un pobre, desventurado, miserable y desnudo pecador que tiene necesidad. Que unja tus ojos con colirio, como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, y que tengas una relación conmigo todos los días. Que te levantes en la mañana y lo primero que hagas: mi alma tiene sed de Dios. Como el siervo clama por las aguas, mi alma tiene sed de Dios. ¿Hay esa pasión por Dios en tu vida? ¿Buscas a Dios con todo tu corazón? ¿Vienes al domingo y ya traes tu Biblia? ¿Ya te cayó el 20? ¿Realmente estás convencido que esto es lo que realmente Dios quiere para tu vida? Despiértense, porque el día está amaneciendo y tenemos que recurrir
a las promesas de Dios para saber que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hizo mi voluntad. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Es impresionante al mundo que hemos llegado, y lo más terrible de todo esto es que hay unas tinieblas que cubren el mundo actualmente y la gente está aceptando cosas que muchas veces los mismos gobiernos, con un autoritarismo que no es válido, están tratando de adoctrinar en las escuelas primarias, como lo acaban de ver, a los niños. Y cuando hablamos nosotros de transgénero, nos damos cuenta que es las entidades gubernamentales las que se encargan en Hispanoamérica de promover esto, porque si no existe el Estado, no existe la ideología de género, como lo vamos a ver a continuación. Es un tema muy escabroso que vamos a desarrollar, y yo le pido a Dios con todo mi corazón que me dé la sabiduría para hablar también con mucha compasión, con mucha misericordia, porque a eso vino Jesús también. Entonces vamos a aclarar los términos como homofóbico, ideología de género, la forma como se ha manejado lo que es la palabra género actualmente, y vamos a descubrir a través de la fisiología, de la genética, de la biología, de la anatomía, de la neurología y de la psiquiatría. O sea, no solamente vamos a usar la Biblia, vamos a ver lo que la ciencia nos dice acerca de lo que está pasando en el mundo, que sin embargo se está ocultando en los medios masivos de comunicación. No cabe duda que en los últimos años hemos sido testigos de una especie de revolución cultural, social y moral, pues los valores éticos y morales que habían predominado durante siglos antes por las sociedades occidentales, actualmente están siendo destruidos por diversas ideologías antisociales y, escúchenme muy bien, anticientíficas. Porque hemos tenido nosotros debates en la televisión con personas que nos llaman homofóbicos, y ustedes no aman que tiene que dos hombres se amen, o que dos mujeres, o que alguien se quiera cambiar de sexo, y ni siquiera saben lo que están diciendo, porque eso es completamente anticientífico. O sea, podemos cerrar la Biblia, que es lo que quiero demostrar en esta tarde, y demostrar de qué forma tan tremenda hemos llegado a creer lo que oímos en los medios de comunicación. Vamos pues a analizar lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué es la ideología de género? La palabra ideología está formada por dos palabras: ideas y logos, que conocimiento, o sea, conocimiento de las ideas. Cuando tú hablas de la ideología del comunismo, son el conocimiento o las ideas que alguien tuvo para desarrollar esta ideología llamada el comunismo. Aquí estamos hablando de Karl Marx y Federico Engels. Cuando hablamos de la ideología capitalista, comenzamos a darnos cuenta que son ideas de cómo puede una sociedad a través del gobierno evolucionar mediante el capital y mediante el respeto a la propiedad privada. Entonces, cuando hablamos de ideologías, estamos hablando de ideas que tienen sostén y tienen un apoyo tanto científico como teológico, filosófico, o hay muchas ideologías que ni siquiera tienen ningún sustento y se acaban aceptando como una verdad. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos autoritarios y vinculados con la nueva izquierda. ¿Qué quiero decir con la nueva izquierda? Quiero explicar todo absolutamente para que no usemos tecnicismos demasiado elevados. La nueva izquierda es cuando se ha fracasado con la ideología del comunismo en Latinoamérica, donde ya casi 2 o 3 naciones lo han absorbido, porque se demostró en 1990 que el comunismo fue un fracaso por Rusia, cuando Mikhail Gorbachev, con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, anunció al mundo que el comunismo era un fracaso, que era una ideología y era completamente antifilosófico. Entonces se terminó el comunismo, llegamos al siglo XXI y volvieron algunos países a regresar otra vez a tratar de abrazar esta ideología,
porque la democracia está comenzando a derribarse ante nuestros ojos. Ya la democracia, que significa el gobierno del pueblo, no es realmente un gobierno, porque es una república, el verdadero gobierno que tenemos en México, por ejemplo. La diferencia entre la democracia y un gobierno republicano es que en la república hay un sistema de senadores que oyen la voz del pueblo, pero ellos deciden finalmente si se legisla o no se legisla. Es mucho más viable una república que un gobierno completamente de izquierda. Entonces, la ideología de género es una idea anticientífica con propósitos políticos autoritarios, ahorita lo explico, vinculados realmente para desarraigar, escuchen esto, la sexualidad humana de su naturaleza. La naturaleza dice, tú eres varón, y la naturaleza dice, tú eres hembra. El género, hasta hace 15, 20 años, era masculino o femenino. Se van ustedes a asustar con que hay más de 80 definiciones actualmente para poder decir de qué género o a qué género pertenecemos. Ahora, ¿por qué es anticientífica la ideología de género? Porque la sexualidad es una parte vital del cuerpo humano. Es maravilloso, Dios creó la sexualidad y como tal, Él tiene la autoridad y el derecho, Dios, de decirnos dónde usarlo, cómo usarlo, y la Biblia, que es el libro que tengo aquí en mis manos, nos dice que el sexo únicamente puede ser usado dentro de la esfera o la dimensión del matrimonio. Cuando el ser humano usa el sexo antes de casarse, o ya casados con otra persona que nuestra pareja, o con animales, o hombre con hombre, o mujer con mujer, estamos corrompiendo el diseño de Dios. Y todas las decisiones y las acciones que el ser humano cometa tienen consecuencias. Y no necesito usar ya ningún otro libro para demostrarles, ¿verdad?, la cantidad de SIDA que existe en el mundo, de gonorrea, de muchachas embarazadas antes de casarse, de madres solteras, como vamos a ver más adelante. Es anticientífica porque la sexualidad es una parte de vida de nosotros y se intenta hacer de un lado, con la ideología de género, la fisiología, la anatomía, la neurociencia, que es la neurología, la biología y la misma psicología. El hombre y la mujer, damas y caballeros, tenemos el sexo definido desde que nacemos. Entonces, si un muchacho me dice que él tiene el cromosoma Y, que las mujeres no lo tienen. Las mujeres tienen 2 cromosomas XX. El varón tiene el cromosoma XY. Si tú tienes un cromosoma Y y aquí en tu mente dices que no, que eres la Mujer Maravilla y que tú no eres Macho Camacho ni eres Rambo, sino que tienes otro pensamiento que no es la identidad con la que Dios te creó, vamos a ver, el 70% de las personas, lo voy a abordar al final, que han abrazado el transgénero se han suicidado. El 70% de las personas que acaban aceptando otra identidad que la que Dios nos dio, están en una rebelión abierta totalmente contra Dios, y es lógico que ellos puedan recoger lo que ellos han sembrado. ¿Por qué es un proyecto político autoritario vinculado a la nueva izquierda? ¿Por qué es una imposición autoritaria? Porque se impone por fuerza por parte del Estado. La ideología de género no existe donde no existe el Estado, y por esta razón el primer paso del Estado, principalmente en Hispanoamérica, ya no tanto en Europa, por ejemplo, Rusia y China, que tienen gobiernos comunistas, encarcelan a todas las personas que digan que no son hombre o que no son mujer. Impresionante. Se prohíbe en Rusia y se prohíbe en China la ideología de género, pero se está abrazando en Hispanoamérica. Y lo vamos a ver por qué. Y entonces se adoctrina a los niños en las escuelas primarias. En América Latina, el Estado está financiando la ideología de género, forzándonos a creer que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer. Vean ustedes a continuación las siguientes estadísticas que voy a mencionarles
para que se den cuenta en el mundo que estamos viviendo. En América Latina y en los médicos británicos ya no pueden decir papá o mamá porque ofenden a las personas transgénero. Ya no puedes decir papá o mamá porque ofendes a una persona transgénero. En Canadá, si alguien dice que es mujer y es hombre, y tú le dices, no, tú no eres mujer, tú eres hombre, te denuncia y te meten 6 meses a la cárcel. En Canadá. De la misma manera se aplica esta pena a los que digan que la homosexualidad es un pecado. Hace un año se legalizó en Canadá la zoología, o sea, el sexo con los animales. Escuchen ustedes lo que hace aproximadamente 3,500 años la Biblia habla acerca de todas estas barbaridades a las que la humanidad al final de los tiempos se iba a adentrar. Dice en el libro de Levítico capítulo 20, si lo quieren apuntar, versículo 15 y 16, lo siguiente: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y matarán a la bestia. Y si alguno tiene hermana o hija o su padre y se pone delante de un animal, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Cuando el ser humano comienza a desbordar la sexualidad que Dios nos dio, sin ningún freno, sin ninguna restricción, sin ninguna moral, ni ética, ni principios, acabamos como Sodoma y Gomorra. Y esto es precisamente las advertencias de aquel que en una cruz hace 2000 años dio su vida por ti y por mí, y Él te dice en esta tarde que Él te ama. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, y Él quiere lo mejor para tu vida. Quiere que disfrutes tu sexualidad con un hombre sano, con una mujer sana, y que los niños que son el fruto de un hombre y de una mujer puedan crecer con el derecho de tener un padre y tener una madre. Aquí podamos darnos cuenta que no es un tema de respeto o de tolerancia, sino de autoritarismo. Es un retroceso a la libertad de expresión, lo que el Estado quiere hacer en muchos países latinoamericanos. En España pasó un camión que traía un letrero diciendo: los niños son niños y las niñas son niñas. El chofer lo citaron en la Fiscalía del Español y le quitaron la licencia de manejar y lo amenazaron que si volvía a poner ese anuncio, jamás volvería a conducir un camión. En Andalucía, España, prohibieron en las escuelas decir profesor o el alumno, sino profesorado y alumnado, para no quitar el género e incluir a todos. El derecho, damas y caballeros, es un instrumento de la sociedad para ordenarnos como comunidad y para solucionar nuestros conflictos. Esto es lo que se llama el Estado de Derecho. Pero para esto existen el derecho y las leyes. Pero la ideología de género está invirtiendo este uso del derecho. Sigamos con más estadísticas. En el País Vasco se prohíbe el fútbol como deporte en los colegios. Ni Messi, ni Ronaldo, ni Alanis, ni nadie, ni el Chicharito van a ir allá. ¿Por qué? Porque quieren llevar la igualdad de género fuera de los campos, porque el deporte apela al derecho a los varones, al machismo, y discrimina a las mujeres, lo cual sabemos que no es verdad. Ya hay equipos de mujeres de fútbol, soccer, también de mujeres. Pero fíjense ustedes a lo que está llegando muchas ciudades en el mundo entero. En Alemania, el Partido Verde busca la legislación de grupos de pedófilos, o sea, el sexo con los niños. Hace 10 años, si alguien nos hubiera decir, se va a institucionalizar la homosexualidad, y al grado que se les va a dar adopción a los niños, se nos hubieran parado los pelos y la piel se nos hubiera puesto como de gallina. Sin embargo, cuando se institucionalizó y se decretó por 5 jueces del Tribunal Superior en Estados Unidos, de los 9 jueces que forman el Tribunal Superior, que era ni siquiera un consenso, ni referendo, ni votación, ni nada, sino que de un plumazo, de la noche a la mañana, se autorizó que estaba permitido el sexo entre hombre y mujer con mujer, en una sola mañana. En Suecia, el partido de izquierda está solicitando una ley para que los hombres orinen sentados. ¿Por qué?
porque quieren llevar la igualdad de género al excusado. ¿Lo pueden ustedes creer? Además, el Partido Liberal en Suecia solicita legalizar la necrofilia, el sexo con los muertos, y el incesto. ¿Qué dice la Biblia en Levítico 18, versículo 6? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. La frase descubrir su desnudez en el original hebreo significa relaciones sexuales. Damas y caballeros, aquí tenemos un libro de hace más de 2500 años, escrito por los profetas hebreos, mostrándonos las leyes del Dios que nos creó a su imagen y semejanza, para decirnos qué es bueno y qué es malo, y que el sexo entre primos no se permite, que no se permite el sexo entre hermanos tampoco, no puede haber promiscuidad en una familia, y menos cuando un padre viola a su hija, y cuando la hija por el temor del padre no lo delata, ni le dice a la mamá, porque esto crece, y estas personas son marcadas psicológicamente para toda su vida, a menos que Jesucristo entre a sus vidas y venga una renovación total por el Espíritu Santo. En Holanda, los grupos feministas y sexólogos solicitan al gobierno legalice la pornografía infantil. En Canadá se acaba de ser aceptada, escuchen esto, la transedad. ¿Qué significa esto? Que si un hombre de 55 años dice que es niña, un hombre de 55 años y que es una niña de 7 años, debe ser aceptado en una escuela primaria. Y actualmente en varios estados de Estados Unidos se han editado certificados de nacimiento en Estados Unidos, voy a mencionar los estados, para personas transgénero, y poner solo la opción de una X donde diga género. No tienes por qué poner ni hombre ni mujer, solamente una X. En Nueva York, en California, en Oregon, en Washington, en Idaho y en Nueva Jersey. Ya los certificados de nacimiento no dicen hombre o mujer, pon una X. Y el género que tienes no les importa al gobierno. Veamos ahora que cuando nosotros estamos en la televisión o dando este tipo de conferencias, desgraciadamente muchas personas nos llaman homofóbicos. Y actualmente a toda persona que critique la homosexualidad o que esté en contra de la ideología de género se le llama homofóbico. Sin embargo, veamos lo que significa la palabra homofóbico, porque la homofobia no existe. La homofobia no existe, pues el verdadero significado de la palabra homofobia es un insulto televisivo de carácter peyorativo para desacreditar a toda persona que cuestione la agenda del género. Escuchen esto, de acuerdo al manual de psiquiatría, apúntalo, SM5, ese último manual de psiquiatría internacional, las fobias son enfermedades psiquiátricas y no contemplan la homofobia, porque no existe ninguna enfermedad llamada homofobia. ¿De dónde sacaron entonces llamarnos a los que estamos? Es que no estamos en contra, estamos en contra del estilo de vida, pero amamos a las personas. Yo tengo continuamente invitaciones de muchachos gays y en Estados Unidos, y aquí nos hemos reunido con ellos y les decimos, nosotros los amamos, los cristianos los amamos. Pero ¿sabes una cosa? No estoy de acuerdo con el estilo de vida que has abrazado, porque la sexualidad que tú has escogido es la sexualidad equivocada. Y ¿sabes una cosa? Cuando alguien escoge la sexualidad equivocada, no puede ser feliz. Es mentira que una persona así se ría por afuera. No se imaginan el vacío tan profundo que existe en una persona donde él está negando el género que Dios le asignó. Son las mismas ciencias de la biología y la genética las que determinan, como dijimos, quién es hombre y quién es mujer. Si tienes 2X eres mujer, si tienes Y eres hombre. Los medios de comunicación que promueven la ideología de género son los que han falsificado la realidad, convirtiéndola en una fantasía inexistente. También tenemos que recordar qué significa la palabra matrimonio. Escuchen esto. La palabra matrimonio viene de la palabra matriz, por lo que es absurdo llamar matrimonio a dos personas del mismo sexo.
Es una contradicción etimológica de carácter peyorativo también. El Estado no puede otorgar ningún derecho a los homosexuales que la naturaleza les ha negado. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y el carácter y el género que nosotros tenemos fue otorgado por Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos: el perro es con la perra, el león con la leona, el chango con la changa, el hipopótamo con la hipopótama, el toro con la vaca, el caballo con la yegua, el hombre y la mujer, y el producto son las semillas y las familias, que es la sociedad más sagrada y más santa que existe a los ojos de Dios. Es tan grande ya la confusión sexual en el mundo que varios países del mundo tienen 55 nombres para género o identidades de género, y les voy a mencionar solamente de los 80 que Argentina tiene para definir no hombre o mujer. Escuchen esto: las 80 identidades de género que hay en la Argentina: femenino, masculino, transmasculino, transfemenino, transexual, transgénero, masculino transgénero, femenino transgénero, intersexual, ninguno, neutro, gay, lesbiana, varón bisexual, mujer bisexual, poliamoroso, poliamorosa, el aventurero, varón heterosexual, mujer heterosexual, varón heteroflexible, mujer heteroflexible, levoflexible y trapecista. ¿Lo pueden ustedes creer? La ideología de género es una revolución cultural y moral que ataca a la familia, que ataca al matrimonio, que es la institución más sagrada y más santa que Dios fundó y estableció antes de los gobiernos, de las escuelas, de cualquier otra institución. El matrimonio es lo más santo que existe y es el fundamento de todas las sociedades. Cuando los matrimonios y cuando las familias comienzan a salirse y a hacer cada quien lo que le da la gana, y el sexo para mí es sexo, y con animales, o con hombres, o con mujeres, o hombre, con mujer, etcétera, etcétera, es cuando Dios tiene que juzgar el mundo. Hace poco una persona me dice: usted dice que Dios es misericordioso y amoroso, ¿verdad? Y ahora en Indonesia, pues el último tsunami, el 60% eran niños menores de 13, 14 años de edad. ¿A eso le llama usted Dios misericordioso? Y mire los terremotos, y mire los tornados y los incendios que hay en el mundo, etcétera, etcétera. Y entonces yo le contesté a esta persona: fíjate que en Indonesia es una isla que está en el Asia Menor, y es una de las naciones donde más homosexualismo y más transgénero y más prostitución existe. Y cuando Dios se llevó el 60% en ese tsunami, fue un acto de misericordia divina del cielo para evitar que esos niños crecieran con la ideología de género que les transmitieron sus padres y les estaban sus abuelos transmitiendo, porque para Dios un niño, el que haga tropezar a un niño, más vale que se amarre una piedra de molino en el cuello y que se eche en el mar. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces esta persona se quedó así asombrada, nunca se imaginó que le iba a dar esa respuesta. En lugar de un acto de ira de Dios, fue un acto de misericordia rescatar a esas criaturas antes de que crecieran en ese medio ambiente en el que estaban condenados a vivir. Además, las legislaciones han tratado de crear una ficción jurídica. Las legislaciones que se han tratado de llevar a cabo para poder legislar estos matrimonios son ficciones jurídicas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿para qué quiere un homosexual casarse? ¿Para qué quiere casarse? Hacemos esta pregunta porque ¿acaso ustedes conocen alguna legislación que le prohíba a dos hombres vivir juntos? No, no hay ninguna legislación que prohíba que dos mujeres vivan juntas o dos hombres vivan juntos. Entonces, ¿para qué quieren casarse? ¿Cuál es el propósito de que quieren el derecho de casarse? Te pueden contestar: pues para la pensión, hermano, o mire, pastor, para el seguro social, etcétera, etcétera. Pero recordemos, damas y caballeros, que estos atributos que el Estado otorga
al matrimonio heterosexual porque de ahí se derivan los hijos. Pero ¿para qué necesitan casarse? ¿Cuál es el problema de seguir viviendo juntos? ¿Quieres vivir juntos? Métete a tu cuarto con tu perro, con el pingüino, con el camello. Vive con el que te da la gana. Pero ¿por qué quieren salir y hacerme obligarme a mí de que yo te acepte o que yo tenga que reconocer que tienes derechos? Vive tu vida como tú quieras, no hay ningún problema. ¿Quiere usted abrazar la sexualidad y la homosexualidad o el lesbianismo? Hazlo. ¿Por qué tiene que desfilar por la avenida Reforma en tangas enfrente de los niños y besándose enfrente de los niños menores de edad? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Por qué lo hacen? Es que de esta forma lo retamos. ¿Usted lo retamos de qué cosa? Por el amor de Dios. ¿Quieres vivir con un hombre? Vive con un hombre, no te metas con la sociedad. Es lo que tú escogiste, pero ¿por qué tienes que exigir que el Estado ahora te otorgue derechos? Esos derechos no existen, son ficciones jurídicas, damas y caballeros. El verdadero matrimonio heterosexual es una institución del orden público en todo el mundo. Las relaciones de amistad, en este caso homosexuales, no son del orden público, por lo que no derivan ningún derecho. El matrimonio homosexual pretende obtener un rango matrimonial porque pretenden exigirle al Estado el derechos que la naturaleza les niega. Reconózcanos que esto es verdadero cuando tu propia naturaleza sabe que tú no eres ni naciste en esa forma. Ahora llegamos al colmo. ¿Puede una pareja de homosexuales adoptar un niño? O sea, ¿existe el derecho de adoptar un niño? ¿Saben cuál es la respuesta? Clarísimo que no. ¿Y saben por qué? Porque sí existe el derecho del niño a recuperar lo que perdió, un padre y una madre. El niño se le está negando el derecho a recuperar, tener un padre y una madre. Se le está robando y se le está obligando a que tenga dos papás y a que tenga dos mamás. Y los niños sí tienen derechos a nacer y crecer en un matrimonio y en una familia. No existe ninguna legislación para eso y se está tratando de hacer de una forma ficticia. El niño no es un producto como un saco de arroz para satisfacer el vacío emocional, sentimental o una meta ideológica. Pues ya nos amamos Pedro y Jorge, vamos a buscar otro niño, ¿verdad? Porque nos sentimos vacíos y necesitamos crecer como un niño, como si fuéramos una familia. El ser humano no es el medio de la realización de nadie, sino el fin supremo del Estado. Pero en la mayoría de los países subdesarrollados, las políticas han retrocedido como los cangrejos 800 o 1000 años más. Nunca nos imaginamos que en el siglo XXI fuéramos a llegar al punto donde hemos llegado. En un caso bien conocido en Estados Unidos, un niño de 11 años, su madre decidió aplicarle hormonas y ya no llamarlo Tomás, sino Tammy. Le inyectaron hormonas para evitar que desarrollara el vello facial, el cambio de voz, sus hombros, etcétera, etcétera. Y esta fue una experimentación claramente al estilo de Hitler, al estilo de los nazis, destruyendo la identidad. ¿Con qué derecho los padres pueden atreverse a agarrar un niño y tratar de convertirlo en una niña al no respetar su identidad biológica, genética, moral ni científica? Vivimos en un mundo donde se está tratando de robarnos, damas y caballeros, nuestra identidad biológica y moral. Es el siglo XXI en el que estamos viviendo. En otras palabras, se nos está tratando de lavar el cerebro para decirnos: tú no eres lo que realmente eres al nacer, sino lo que sientes. O sea, la voluntad pervertida y deformada de la humanidad por encima de nuestra naturaleza. Es el mayor de los crímenes que se le puede hacer a un niño menor de edad. El lema de Hitler fue el siguiente: nosotros los nazis somos capaces de modificar el género y el ciclo natural de la vida. Y esto, en vez de ser denunciado, se celebra y se aplaude. Y pasan los carros alegóricos por Reforma con los encuerados y la gente: ahí va mi hijo. ¡Qué vergüenza decir eso! No lo digas mejor, ora por tu hijo. Pero ¿cómo podemos alegrarnos ante esta situación?
donde estamos peor que los animales todavía. La revista National Geographic, febrero del 2018, comenzó a celebrar, ya no llamándola ideología de género, sino una revolución de género. Y en la portada del National Geographic, que es una revista entre comillas pseudocientífica, aparece un niño de 9 años en la portada diciendo: es mi derecho de decidir lo que soy vestido de mujer. Un niño de 6 años aparece en la portada de esta revista con letras grandísimas: yo tengo el derecho de decidir lo que yo quiero ser. ¿Por qué se dan estas situaciones de supuestos derechos a los niños? ¿Por qué finalmente el Estado lo que hace es destruir la primera y más importante institución, repito, de una sociedad, que es la familia? Al destruir la familia, el Estado se asume como el ente regulador y moral de cómo administrar mi vida personal, mi matrimonio y mis hijos. Y ¿sabes una cosa? Hay una gran diferencia, como dijo Jesús: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Al Estado nos sometemos, obedecemos, oramos por ellos, pero que el Estado nunca se atreva a poder legislar la moral, porque esa área, esa dimensión no le corresponde al Estado. Vamos a ver ahora, en penúltimo lugar, ¿qué es el transgénero? En primer lugar, no existe cosa como transgénero. ¿Por qué? Por las 2X de la mujer y el XY del hombre. Es todo. Dios hizo al hombre y a la mujer genéticamente, y esto se llama fisiología y genética también. La idea de que una persona vaya más allá de su biología es un invento social y un ataque intencionado de carácter autoritario, repito, y siempre vendrá del Estado. Si el Estado no existe, no existe la ideología de género. Esto es clarísimo. No cabe duda que la revolución más grande de toda la historia humana no ha sido ni fue la Revolución Francesa, ni la Revolución Industrial, ni la Revolución de los bolcheviques de Lenin en 1917, sino que fue la revolución sexual del siglo XXI. Las personas que se encuentran en el mundo del transgénero tienen el 80% de probabilidades de suicidarse. Voy a leer las estadísticas y van a apuntar ustedes los nombres de los hospitales y de los psiquiatras que los trataron, debido a que se han salido de la realidad y de las relaciones normales. Es el fin de la identidad. Existe un poder, dice la Biblia, invisible, donde hay una entidad espiritual que se llama Lucifer. Se le puso el nombre de diablo, que significa el que acusa, o Satanás, que significa el enemigo de Dios. Este ser tiene demonios en el mundo invisible, y la Biblia nos los revela. Y cuando Cristo apareció en el mundo, su guerra fue contra ellos. Lee Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y los 4 evangelios son Jesús luchando y sacando los demonios de las personas que estaban tratando de robarles su identidad. Los demonios quieren que tú no eres Paco, eres Paquita, y tú no eres Paquita, eres el Cipriano y el aventurero. Entonces es un ataque a nuestra identidad, y cuando una persona no tiene su identidad, quiere ser como Luis Miguel, quiere ser como Brad Pitt, quiere ser como Rambo, ve las películas de Hola y las películas de Fashion, y quiero ser guapa y quiero respirarme la nariz, etcétera, etcétera, y cosa que no es nada de malo tratar de verse bien. Pero cuando tú pones toda una obsesión en no ser lo que tú eres y no aceptarte como Dios te creó, es cuando viene un trastorno neurocientífico dentro de tu cerebro que comienza a afectar tu carácter, quita completamente tu perspectiva de a donde te diriges, pierdes la brújula. Te encuentras en un mar azotado por olas donde ya no sabes si eres hombre, si eres Batman, si eres Superman, si eres la Mujer Maravilla, si eres qué. Y esto es el problema con la humanidad que nos encontramos en el siglo XX. A punto, vuelvo a repetir, de ser aceptado por la mayor parte de los estados. Es un tipo de aislamiento extremo, que no puede ser más extremo que decir: no soy lo que realmente soy.
¿Se imaginan que lleguemos a ese punto? Yo no soy lo que soy, niego mi biología, niego mi naturaleza, niego mi psicología, niego la anatomía de mi cuerpo y yo soy otra cosa. ¿Qué pasa? Comienzas a fundirte los fusibles, porque hay una diferencia impresionante genéticamente entre un hombre y una mujer. Entonces, por más que te operen y por más que hagan las cosas científicas que te pueden hacer para cambiarte de género, es imposible que te cambien las neuronas del cerebro, como lo vamos a ver más adelante. Es una manera absurda, irreal y fantasiosa de la mente. Muchas personas continúan avanzando y viviendo en un mundo donde se le dice a la gente que sean lo que quieren ser, crear su propio mundo y su propia realidad. Dios nos hizo de una forma cuando Él nos creó, y si su creación se resiste, es un desafío abierto de rebelión en contra de Dios. No es en contra de la sociedad, no es en contra de los pastores, no es en contra de tus padres, no es en contra de los que dices que son homofóbicos. Estás enfrentando a Dios y le estás negando y diciéndole: yo no quiero, me hiciste mal, yo quiero ser otra entidad, otra persona. Y esto es una fantasía, porque nadie te va a cambiar. Y vamos a ver qué ha pasado con las personas que han entrado a las cirugías de transgénero y cuáles han sido las consecuencias de haber abrazado una irrealidad, una telenovela que no existe. Escuchen lo siguiente: más de la mitad de los adolescentes que se han identificado como transgénero han intentado suicidarse. Muestra un estudio realizado por investigadores. Apúntalo, por favor. Esta investigación está en un folder llamado Perfiles de vida estudiantil, actitudes y comportamiento, conducida por el psiquiatra y el doctor Russell Tommy, doctores en teología, en psiquiatría y neurología, de la Universidad de Tucson, Arizona. El 51% de los adolescentes, dice el doctor Tommy, que decidieron hacer la transición para convertirse en hombres, reportaron al menos un intento de suicidio. Esto lo publicó la revista Pediatrics o Pediatría y desarrollado por el Instituto Search, que significa en inglés investigación. Los datos fueron recolectados. De junio del 2002 a mayo del 2015 se incluyeron 120,617 adolescentes entre los 11 y los 19 años de edad. Entre las preguntas de la investigación estaba: ¿has intentado matarte? Más del 25% de los entrevistados dijeron que sí, y el estudio descubrió que los niveles de educación de los padres y el estatus socioeconómico no era la decisión para querer suicidarse. Entonces profundizaron más y los números comenzaron a aumentar entre los que comenzaron a hacer una transición de género de sexo. En la muestra, 60,973 de los adolescentes eran biológicamente del sexo femenino y 57,871 eran del sexo masculino. El resto se identificó como otro sexo, X, pero el 40% de estos adolescentes que se cuestionaron intentaron suicidarse y el 65% acabaron quitándose la vida. Ahora bien, hay algo que todavía es mucho más terrible. De acuerdo a la pediatra Michelle Cretella, estimular al niño de que él no es él, sino que es ella, y a una niña que no es ella, sino que es él, que nació en un cuerpo equivocado, destruye su sentido de la realidad. Y el sexo biológico no es atribuido, sino determinado, como lo hemos visto, por el ADN, y está estampado en cada célula de nuestros cuerpos. La sexualidad humana es binaria. Usted tiene un cromosoma Y, eres varón, tienes el XX, eres mujer. Hay al menos 6,500 diferencias genéticas entre hombres y mujer. Las hormonas que la cirugía no puede cambiar. Escúchame muy bien. Los que a través de los medios de comunicación nos escuchan también, internet y YouTube, aunque tú trates de cambiarte físicamente, ¿verdad? Cambiarte el pene o hacerte una mujer o hacerte un hombre, las diferencias genéticas y hormonales
nadie te las puede cambiar. Y es cuando viene el shock entre la mente y la identidad que tú tratas de ser y que no eres. Por lo cual intentan y acaban suicidándose. Veamos uno de los ejemplos más terribles que ha habido en la historia del transgénero. En 1950, el psicólogo y sexista, el doctor John William Money como si fuera dinero, comenzó a usar la palabra género. Ahí comenzó todo. En sus reportes, al describir la identidad sexual como las personas la veían, comenzó a decir, es que no tenemos que ser hombres o mujeres, vamos a tratar de cambiar todo esto. Y si tú no te sientes hombre, pues eres mujer, y si no te sientes mujer, actúa como hombre. Y si un varón no se veía como tal, podía escoger la identidad femenina o viceversa. Escuchen el experimento que hicieron. En verano de 1965, en la ciudad de Winnipeg, una madre dio a luz a 2 gemelos idénticos. El doctor Money usó a estos 2 niños como un objeto de prueba para demostrar la validez de su teoría de la identidad de género. Los niños se llamaban Brian y el otro Bruce Reimer. Lo puedes ver en internet y lo puedes investigar. Tuvieron dificultad para orinar cuando nacieron, cuando tenían pocos meses de nacido. Entonces les recomendaron la circuncisión, sin explicar qué método usarían. El procedimiento fue hecho con una máquina eléctrica cauterizadora, lo cual no funcionó porque quemó los genitales de Bruce. Meses más tarde, y mirando la televisión, los papás de los gemelos vieron al doctor Mooney describiendo que estaba experimentando con el transgénero. Entonces los papás le contactaron al doctor Mooney y le describieron la situación de Bruce, que lo habían quemado cuando le habían querido hacer la circuncisión en sus genitales. Entonces el doctor accedió para ayudarlos y entonces le dijo que él iba a educar a Bruce, ya no como Bruce, sino como Brenda. Con una cirugía le removieron a Bruce sus órganos reproductivos y bajo el completo entendimiento a los papás de que nunca le dijeran que había nacido varón, por lo cual la familia lo educó como si fuera una niña. Escuchen esto. Los gemelos tenían que estarse checando con el doctor Money para cada año para examinar su desarrollo. Más tarde los gemelos describieron de qué forma cada vez que iban al consultorio, ya un poquito más grandes, el doctor Money les forzaba a que se desvistieran delante de él y que asumieran posiciones dominantes. A Bruce le decía, tú eres mujer, tienes que ser, inclínate, tú no tienes que tener la fuerza que tiene tu hermano enfrente de él, y al mismo tiempo le seguía tomando fotografías desnudos. En un documental que lo pueden ustedes ver en la televisión BBC, se tituló Horizonte, apúntalo para que lo veas, está tremendo. La madre de estos gemelos se llamaba Janet Reiner, fue entrevistada y dijo a la televisión lo siguiente: pude apreciar que Brenda, o sea Bruce, al que le querían cambiar a Brenda, nunca era feliz como una niña. Era muy rebelde y masculina, pues lógico, por lo que pude persuadirla a ser femenina. No tenía amigos durante toda su infancia y su juventud. Todos la ridiculizaban en la escuela llamándola la mujer de las cavernas. Creció muy triste y solitaria. Y el doctor Mooney continuaba escribiendo en todos estos años que su experimento era un exitoso experimento con los gemelos, a pesar de que meses más tarde Brenda, o sea el niño, hizo una transición para ser identificada como varón, o sea, quiso regresar a su sexo y que le llamaran David, y más tarde se casó. En medio de esta confusión y traumas de género, David y su hermano gemelo, los dos se suicidaron. Ninguno pudo soportar la presión del otro, ni tampoco de los padres. En caso de estos gemelos, es similar a los experimentos de Mendel, el médico de Hitler, que fue precisamente lo que intentaron los nazis en 1942-43 en la Segunda Guerra Mundial. Este trágico experimento jamás debió haber sido hecho por el doctor Mooney, porque destruyó la vida de 2 seres humanos completamente inocentes.
Damas y caballeros, es increíble que muchos psicólogos y sexólogos consideran todavía al doctor Mooney como un médico brillante. Es increíble que la revista National Geographic se haya atrevido a hacer esto en la portada de este magazine. Es increíble que haya desfiles en la calle retando a la sociedad, obligándonos a que tenemos que aceptar todo lo que ellos hagan, en lugar de que lo hagan, ¿verdad? Si lo quieren hacer privadamente, que lo hagan. Pero se nos obliga ahora, de una forma autoritaria, a través del Estado, que si no lo aceptamos, cierran las iglesias. Que si no lo aceptamos, 6 meses de cárcel. Que si no aceptamos las cosas, cuando ellos mismos están destruyendo la identidad de los seres humanos. Haciendo a un lado el testimonio de los cromosomas y del género y nuestros órganos reproductivos, las leyes de Canadá y la mayoría de las escuelas de Estados Unidos han adoptado el concepto identidad de género como la moderna explicación del género sexual. ¿Saben ustedes en qué punto se encuentra ahorita el mundo en que vivimos? Estamos en el año 2019. De acuerdo a la Biblia, nos encontramos en la última generación. Hemos regresado, Sodoma y Gomorra es Pinocho comparado con la generación del siglo XXI. Lo que pasó en el diluvio universal no se compara con lo que está pasando. Siempre ha habido homosexualismo y siempre ha habido pedofilia y siempre ha habido pederastia, etcétera, etcétera, pero nunca se había institucionalizado. Nunca se habían dado derechos. Nunca se había obligado a la sociedad a aceptarlo. Y que fuéramos a favor de lo que el Estado quiere imponer en las escuelas primarias. Y para terminar, quiero solamente leer lo que hace 2700 años, escribió un profeta en la Biblia llamado Isaías, en el capítulo 24, versículos del 3 al 6. Hace 2700 años fue escrito lo que voy a leer. Este hombre de Dios, profeta hebreo, anunció cómo iba a terminar la humanidad y por qué la humanidad iba a terminar en la forma en la que estamos terminando. Por muchos lados de la Biblia, antes de leer este versículo, este pasaje, la Biblia anuncia, por ejemplo en Daniel 8, que cuando el hombre llegue al final de las perversiones, o cuando lleguen al final del colmo, viene Jesucristo a regresar por nosotros al mundo. Y yo me pregunté por muchos años en la teología, ¿cómo podemos nosotros dictaminar o poder de una manera más clara definir cuál es el fin del colmo? ¿Cuándo es que la humanidad llega al colmo? Como llegó Sodoma y Gomorra y el diluvio universal en el pasado. Isaías 24 nos da la respuesta. ¿Cuándo es cuando llegamos al colmo? Con el síntoma de descomposición social más grande, cuando Dios dice se acabó y Él va a tener que juzgar al mundo. Y dice así, se destruyó, cayó la tierra, enfermaron, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y vean las 3 razones que Dios nos pone. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Damas y caballeros, Dios, el creador y sustentador del universo, es el legislador de la moral. Y solo Dios en la Biblia nos dice que es bueno y que es malo. Si el hombre quedara para determinar sin la ética y los principios morales de la Biblia, acabaríamos como los nazis en el juicio de Nuremberg en 1947 y 48. Cuando le preguntaban a los generales nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, oigan ustedes, ¿por qué mataron a más de 6 millones de judíos? ¿Y por qué mataron a casi 500,000 de gitanos? Y cantidad de personas contestaron, porque nosotros no le llamamos crímenes, le llamamos eliminar por causa del Estado. Le cambiaron a la palabra matar, eliminar por causa del Estado. Se oye más bonito, ¿verdad? Y nosotros no robábamos, nosotros expropiábamos.
Se oye más bonito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo podemos torcer lo que la Biblia dice que es pecado? Y en lugar de llamarle robo, se le cambia a expropiar. Expropiar, cuando el gobierno llega y expropia y te quita una propiedad, es un robo descarado. Porque tú tienes derecho a tener lo que tú tienes. Y no tiene ningún gobierno en el mundo el derecho de quitarte algo para dárselo a otra persona. ¿Por qué? Porque si esa persona juzgó mal o lo que él tiene es de una forma equivocada, Dios lo va a juzgar. Pero el robo es quitarle a alguien algo que a ti no te corresponde. Entonces comenzaron a torcer el derecho, porque la Biblia nos muestra que la Biblia fue escrita para determinar qué es bueno y qué es malo. Dios pone una raya y nos dice: no usen el sexo cruzando esta raya. Si tú usas el sexo cruzando esta raya y antes de casarte tienes 15, 16 años de edad, te vas a embarazar, vas a tener tus estudios, tu identidad va a ser tergiversada, vas a tener que ponerte a trabajar, a lo mejor es un gavilán pollero, roto, quintopatiero, el que te embarazó, que va a acabar dejándote con el niño sola. El trauma, la vergüenza, la amargura, el estigma de la sociedad, ¿verdad? Todas estas cosas sufren las muchachas cuando se entregan en los brazos de cualquier lépero quintopatiero, como decía mi abuela. Y lo mismo pasa en el matrimonio. La Biblia dice: no cometerás adulterio. Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Si tú tienes a otra mujer que no es tu esposa y te vas detrás de ella, ¿sabes una cosa? Estás destruyendo tu identidad. Estás deteriorando tu carácter. Algo pasa en las neuronas que comienzan a descomponerse y comienzas a perder la brújula y tienes el placer y destruyes tu familia, que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, y va a afectar tu trabajo, va a afectar todo tu destino, y cuando mueras, Jesucristo te va a recordar, cuando estés en el infierno, de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma. Dios ha establecido el sexo para usarlo en el matrimonio y hemos abusado de él. Dice la Biblia: falsearon el derecho, y lo más grave es cuando dice al final: quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Saben ustedes cuál es el pacto sempiterno que describe la Biblia como una de las razones por las cuales la humanidad se va a contaminar? Lo encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Esta vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Dios les habla a los líderes, a los varones de Israel. Versículo 14, y dirán ellos: ¿por qué? Ya había una insensibilidad. El pecado de sexualidad afecta, la impureza afecta nuestra manera de pensar. ¿Sabías eso? Una persona inmoral no puede ser una persona normal. Es afectado en todo su carácter, en todo su destino, en su matrimonio y en todo lo que él emprenda, porque está violando las leyes de Dios. Y estos preguntaron por qué, y Dios les contesta: porque Dios ha testiguado entre ti y tu mujer, en la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo Dios uno? ¿No dijo Jesús: y será una sola carne desde el principio? Varón y hembra se entregarán en matrimonio, y lo que Dios une no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque Dios busca una semilla entre un hombre y una mujer, que son nuestros hijos. Un matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué hace un hombre con un hombre que está casado, o una mujer con otra mujer cuando quieren adoptar un niño? Pedírselo a que alguien le pague para que use la matriz y tener los hijos que ellos no tienen el derecho de tener, y robarle a ese niño que están queriendo adoptar el derecho de tener un padre y una madre. Es que los matrimonios tienen más divorcios que los homosexuales. Esa es la mentira más grande que existe. Ellos usan cualquier cosa para justificar la barbaridad de la inmoralidad en la que están viviendo. ¿Cuál es el síntoma más grande por el cual Dios no tarda ya en venir a este mundo y comenzar los juicios que están cayendo? El síntoma de descomposición social más grande que existe es la destrucción de la familia. La redefinición del matrimonio. Cuando llegamos al colmo nosotros de decir: el matrimonio no es un hombre y una mujer, es un hombre con un hombre, es una mujer con una mujer. El sexo no tiene que ser con mi esposa, puede ser con mi perro, con un chivo, con una vaca, con una cabra. Y además, yo
a mí no me gustan las mujeres. ¿Saben ustedes lo que acaba de decir la Asociación de Pederastia en Estados Unidos? Nos asustamos ahora que legalizaron los matrimonios gays. La Asociación de Pederastia en Estados Unidos acaban de decir, para nosotros el amor no es un hombre con hombre. El amor no es una mujer. Cada quien, el amor es de muchas formas. Como decían los Beatles, only need is love. Ni siquiera saben lo que es el amor. El amor para nosotros es con los niños. Que se legalice la pederastia porque queremos tener sexo con los niños. ¿Cuántos ahorita se les erizó el pelo? Se nos hubiera erizado hace 20 años cuando hubiéramos creído que se iba a legalizar el matrimonio gay. No nos sorprendamos, se va a legalizar la pederastia en Europa y en muchos estados de Estados Unidos. Y es cuando la humanidad ya no es humano, ya somos animales. Porque el ser humano está arriba de los animales, pero cuando el ser humano pierde su sexualidad, baja a un nivel inferior al de los animales. Y cuando el ser humano se deshumaniza, Dios en su misericordia nos tiene que destruir para que pueda sobrevivir las sociedades futuras que la Biblia menciona que van a poblar la tierra en el reino milenial de Jesucristo. Y Dios te ofrece a ti en esta tarde que escuchas este mensaje, que vengas a la cruz del Calvario. Hace 2000 años, Dios en la forma de su Hijo Jesucristo, el creador del universo, vino y se metió en un embrión. El creador del universo se metió en un embrión de una mujer virgen, María, para nacer en la matriz de esa mujer, en medio de una pobreza impresionante, en un lugar con vacas y toros. Creció como carpintero, despreciado y desechado por los hombres, y cuando él moría en la cruz, en una injusticia tremenda de juicios y de todo, él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios nos ama, que aún siendo pecadores, Él muere por nosotros. Tú me puedes decir ahorita en esta tarde, es que yo pienso que tengo que dejar primero la homosexualidad o mis pensamientos de transgénero. ¿Sabes cuál es el mensaje glorioso de la Biblia? Ven como estás. No trates primero de creer que tú tienes el poder de cambiar. Si Cristo no hubiera venido, no hubiéramos podido cambiar. Nadie tiene el poder de cambiar el pecado con el cual nacimos. Por eso viene Cristo a nuestras vidas, para decirme: dame la oportunidad de entrar a tu vida. Pancho, Juan, Carmelita, Agustín, Jacobo, déjame entrar a tu vida. Dame la oportunidad de poder demostrarte que estoy vivo, que resucité a los 3 días de los muertos. Y tengo un programa y un plan mucho mejor para tu vida que el que tú crees que habías querido formar, alejándote de mis leyes y mis mandamientos. ¿Y qué te pide Dios en esta tarde? Simplemente que tú te arrepientas de tus pecados. El arrepentimiento es ir en este camino de destrucción que parece derecho y vas hacia la muerte y a tu propia pérdida de identidad. Y el arrepentimiento es darte la vuelta y decirle: Señor, te necesito, entra a mi vida. Entra en este instante a mi vida, porque yo no puedo cambiar ni tengo el poder para hacerlo. Quiero experimentar tu vida resucitada y quiero tener esa vida que tú me has venido a dar. Y lo puedes hacer simplemente inclinando tu cabeza en este momento y diciéndole estas palabras ahí desde tu lugar: Señor mío y Dios mío, yo te doy las gracias por haberme permitido abrir mi mente para comprender la situación en la que yo me encuentro. Tú conoces lo que soy. Y muchas veces me he equivocado pensando que no soy lo que tú has formado genéticamente en mi cuerpo. Te pido que me perdones por estar rechazando mi identidad que tú me has dado con un propósito, porque he sido engañada por el diablo, para abrazar el camino de las tinieblas, y sin darme cuenta iba hacia mi propia autodestrucción. Ahora creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo, hace 2000 años, pagó con su sangre por mis pecados, por todas mis maldades que he hecho, por todas mis ideas malévolas que tenía pensado hacer. Y te pido, Jesús,
porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, entrar a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme la vida eterna y el poder para vivir de aquí en adelante una vida completamente diferente y permanecer en la esperanza a la que me llamas en este momento hasta el final de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro.